Iniciamos con un nuevo programa de identidad. Nos da mucho gusto que nos puedas acompañar de nuevo y juntos podamos estudiar un poco acerca de la palabra de Dios. Estamos preparados ya para iniciar y esperamos que tú también lo estés allá donde nos estás viendo o escuchando. Iniciamos. Es fácil desviarse. Perderse en los laberintos de pertenencias. Perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. El pastor Eber Roblero ya está preparado para compartir con nosotros acerca de un tema importante que debemos conocer y es siempre relacionado con el Espíritu Santo. Esperamos que tú estés preparado para recibir este momento a continuación. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. Una vez más, muchas gracias por su sintonía, gracias por estar pendiente de este estudio de la palabra del Señor. Hemos ido avanzando a medida que el tiempo pasa sobre temas importantísimos que responden a preguntas básicas, basadas las respuestas en la santa palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a estudiar una temática importantísima que se llama el remanente y su misión. Para hablar del remanente y su misión, lo haremos contestando básicamente 3 preguntas. La primera, vamos a definir qué es remanente a la luz de la Biblia, para que tengamos bien claro el concepto. La segunda pregunta, vamos a plantearla: ¿cuáles son las características del remanente del tiempo del fin? Como son varias características y tiene que estar bien explicada cada una de ellas, dedicaremos 2 sesiones a esa pregunta. Y número 4, vamos a responder entonces: ¿cuál es la misión del remanente del tiempo del fin? Así que en 4 reuniones estaremos abordando esta temática del remanente y su misión. Hoy vamos a hablar precisamente de el remanente en la Biblia. ¿Qué significa remanente en la Biblia? Bien, entremos entonces en materia. La palabra remanente en la Biblia fue usada mayormente por los profetas del Antiguo Testamento. Y básicamente cuando revisamos el mensaje de los profetas, tanto mayores como menores, vamos a encontrarnos que ellos se referían al remanente, es decir, al resto que quedaba luego de una catástrofe, o también se referían al resto de personas que se mantenían fieles a la voluntad de Dios, al mensaje de Dios, a pesar de una gran apostasía. Y es ahí donde los profetas nos van a mostrar con mayor claridad que cada vez que había una tremenda apostasía que humanamente se podía decir es el colmo, y ante esta gran apostasía, pues todos han ido tras las falsas enseñanzas o falsa adoración.
pero había un grupo que no participaba de esa falsa adoración. Había un grupo que no participaba de esa apostasía, no se apartaba de la verdad. Entonces a ese grupo se le llamaba el remanente, es decir, lo que ha quedado, lo que se ha conservado, lo que ha quedado para ser fiel o lo que ha quedado después de una gran catástrofe o tragedia o circunstancias adversas a las condiciones humanas. Ese era básicamente el sentido que le daban los profetas en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, por supuesto, vamos a ver también que se refiere a esa parte que no es la mayoría, es una minoría, pero que se conserva, diríamos, en su esencia, se conserva sin alteración. Y hablando de la vida espiritual, pues son aquellos que se mantienen fieles a Dios en sentido de ser obedientes a su voluntad, a su palabra. Dicho esto, entonces vamos a ver algunos ejemplos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, para que el concepto de remanente pueda quedarnos en la mente y, por supuesto, desde ya empezar a tomar esa decisión con conocimiento y con determinación, que tú y yo hemos sido llamados para ser parte del remanente del tiempo del fin. Por eso es que estudiamos el tema, porque queremos estar bien claros. ¿Quién es ese grupo de remanente en el tiempo del fin? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cómo puedo yo participar ahora en la misión del remanente del Señor? Pero veamos algunos ejemplos. El primero aparece en Génesis, en el capítulo 6, los versículos 5 y 11. Vamos a hablar de Noé y su familia. El contexto en el cual le tocó vivir a Noé y su familia fue de tremenda apostasía, maldad, pensamientos de continuo al mal. En realidad, una sociedad descompuesta, moral, espiritual, descompuesta totalmente. Y entonces dice la Biblia así en Génesis 6, 5 y luego el versículo 11. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y sigue el versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Llena de violencia. Alguien se pudo haber preguntado, en esta sociedad tan violenta, corrupta, mala, nadie puede estar libre de esto. Sin embargo, dice la Biblia en Génesis 6:8 que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Porque Noé no se había manchado, no se había contaminado, no había participado de las maldades ni de los pensamientos malévolos de toda aquella generación. Y entonces Dios, por supuesto que lo vio. Vio que Él marcaba la diferencia. Vio que había un resto, había una familia que se podía decir que se mantenía fiel a Dios. Y Dios, aún dando una segunda, tercera o cuarta milla más de bondad y de gracia y de oportunidad para toda aquella generación malvada, toma esta familia para invitarla y decirle que construya un arca. La historia la sabemos. La intención era ver si otros más se sumaban a creer en Dios y salvar su vida.
tristemente no fue así. Nos encontramos con que al final, dice la palabra del Señor, que solo 8 personas se salvaron en lo que se conoce como el diluvio. Aquello llegó a ser una gran catástrofe ahora. Todos mueren, excepto 8. Noé, la esposa de él, los hijos y las nueras. 8 personas. A esas 8 personas se les conoce como el remanente. El resto que quedó luego de la gran catástrofe del diluvio por la desobediencia de los hombres, por haberse multiplicado la maldad y haber llegado ante la presencia del Señor, Dios tuvo que entonces mandar agua por 40 días y 40 noches, a tal punto que solo se salvaron las 8 personas que habían entrado al arca y los animales que entraron también al arca. Sí, hubo destrucción, casi total, pero ese casi total es porque hubo una familia que quedó. Allí quedó la familia. Se le llama remanente a ese resto que quedó. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo es muy interesante. El ejemplo de Josías. Cuando hablamos de Josías, de inmediato viene a nuestra mente reforma, reavivamiento, transformación, adoración verdadera, cumplimiento de los mandamientos del Señor, celebración de la Pascua, estudio de la palabra del Señor, tanto que viene a nuestra mente, ¿verdad? Pero no fue fácil, no fue fácil. Veamos un poco la historia en la que se desenvolvió tanto Josías como también el pueblo del Señor. Empecemos. Resulta que hubo un señor llamado Manasés. Manasés, diríamos en palabras así resumidas, fue el abanderado de la apostasía en aquel tiempo. De verdad, es que Manasés exageró. Cuando digo exageró es porque llevó a límites extremos ir en contra de Dios, ir en contra de la voluntad de Dios. Por ejemplo, dice 2 de Crónicas 33 y los versículos 2 al 5, hablando de Manasés. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Y dice la Biblia, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Estamos hablando de un Manasés que llegó a límites extremos, la apostasía, la falsa adoración. Y claro, él no solamente lo aceptaba, sino que lo practicaba, lo enseñaba. Y era el rey, así que lo imponía. ¿Cómo debió estar esta sociedad
esa comunidad, ese pueblo, sí. Y no estoy hablando de una comunidad, de una sociedad, de un pueblo cualquiera, nada más y nada menos que el pueblo de Dios. Pero luego vino alguien después de este Manasés, que por 2 años, llamado Amón, gobernó. Pero este Amón, en lugar de hacer una diferencia para el bien, llegó a ser la continuidad del mal. Y por 2 años más el pueblo tuvo que estar, bueno, realmente ya estaban acostumbrados a lo mejor a ese sistema de adoración falsa. Así que más bien confirmaron su apostasía, su rebelión contra Dios. Es en ese contexto donde ahora viene Josías. Josías. Recordemos, Manasés hizo lo malo, Amón hizo lo malo, Josías vino a hacer la diferencia. La diferencia. ¿Qué diferencia? Es bien interesante, porque dice la Biblia que cuando él, o sea, Josías, oyó de la ley de Dios, mandó a que leyeran con exactitud la palabra de Dios. Y cuando él se asombró de lo distante que estaban de la voluntad de Dios, empezó a hacer la voluntad de Dios a medida que iba descubriendo más verdades en la palabra del Señor, a tal punto que entonces dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas 34:21. Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá. O sea, él dice, hay que preguntar, ¿habrá algún remanente, algún resto, algunas personas que no hayan participado de todo esto? Y entonces el resultado fue, en 2 de Crónicas 35:18, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Sí, había un resto, contados a lo mejor, pero que cuando escucharon la palabra fueron los primeros en decir, hemos pecado, hemos fallado, aunque tal vez no habían participado en la apostasía de los reyes anteriores, pero hay una característica acá, y es que había un grupo de personas que mantenía una comunión con Dios y que cuando llegó el momento de hacer la voluntad de Dios y de que el rey como líder marcara ese paso, ellos también se entregaron. Y eso provocó una reforma, y eso provocó un cambio, y eso hizo que se volviera a la verdadera adoración. Y cuando llegó el momento de celebrar la Pascua, fue algo extraordinario, que esa parte de la Biblia dice que había fiesta, había alegría y había voluntad para adorar, para hacer sacrificios, para cantar, para estudiar la palabra del Señor, que en aquel entonces era conocida como la ley de Jehová. Hubo dedicación a Dios y por supuesto vino la bendición de Dios. Pero acá el punto es el concepto. Hay un resto, hay un poco que se mantiene fiel a Dios, aun cuando la apostasía grande, exagerada y traspasada ya los límites, siempre había un remanente. Y ese es el punto. Tú y yo hoy, aún viendo una sociedad descompuesta,
en abierta apostasía, con la moral por los suelos, con los valores ya diluidos por un sentimiento de si me gusta lo hago y qué. Aún con todo eso, tú y yo hemos sido llamados para formar parte del remanente de personas fieles a la voluntad de Dios. Prosigamos con otro ejemplo. Y en resumen, el ejemplo de Elías. Este es bien interesante el caso. Bien interesante el caso. Porque también los dirigentes, en abierta apostasía, se dedican a adorar ídolos, a creer en lo malo. Y entonces Dios levanta a Elías. Elías proclama, por supuesto, lleva los mensajes al pueblo, pero no ocurre una transformación, un reavivamiento, una reforma. No lo hay. Entonces, tiene que venir Dios y mostrar que Él tiene poder, y tiene poder sobre las personas, la naturaleza. Él es rey, Él es todopoderoso. Él tiene el control y el dominio de todo. Y Él puede hacer lo que para el hombre a lo mejor es difícil, Él lo hace fácil. Y conocemos la historia, no hay lluvia, y luego hay un encuentro entre un profeta y cantidad de profetas falsos. Por supuesto, en esa, diríamos, celebración de adoración para saber quién era el Dios verdadero, Elías salió triunfante. Descendió fuego, consumió los sacrificios. Y entonces el pueblo decidió. Los que decidieron por Jehová decidieron. Hubo de pronto personas que no lo hicieron, pero cada quien está en su libertad. Ahora, cuando se entera Elías de esa amenaza de muerte, Elías huye. Y cuando Elías huye, entonces Dios va tras Elías. Esa parte es bien interesante comprenderla, porque Dios, aún con nuestros temores y aún huyendo, Él está para consolarnos y Él está para hacernos compañía. Pero vean lo que dice entonces la palabra del Señor en 1 de Reyes 19, 13 al 18. ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Ahazel, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré, dice, que queden, aquí viene el concepto ahora, en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Había un remanente, había quedado un grupo de fieles, había quedado allí personas que no habían adorado a otro Dios, que no habían besado a las imágenes, ni a los Baales, ni a los dioses ajenos.
ese grupo que había quedado se le llama remanente, remanente. ¿Te has sentido solo o sola alguna vez adorando al Señor? A lo mejor de la familia solamente tú perseveras, o en el barrio, en la colonia, en la aldea, en el pueblo, eres tú el único que crees que está haciendo la voluntad del Señor, y es probable que se burlen de ti, te desanimen, o a lo mejor, como le pasó a Elías, anden buscando tu vida. ¿Qué dice Dios? No, no es así. No es así. Hay cientos, hay miles de rodillas que no se han doblado ante Baal. Hay miles y cientos de personas que doblan sus rodillas a Jehová de los ejércitos, y tú y yo somos parte de ese remanente. Sí, es un resto, ha quedado algo, pero ha quedado para ser fiel al Señor. Podríamos ver otros ejemplos en el Antiguo Testamento para enfatizar el concepto, pero solo quiero ir al Nuevo Testamento y hacer un resumen de lo que ahí encontramos. Por ejemplo, en San Mateo 2, 19 al 22, narra que el mismo Jesús llegó a ser parte de un remanente. Recordemos, ¿qué era lo que estaba pasando allí? Herodes sacó un decreto para la matanza de los niños, y Dios tiene que hablarle ahora a los padres de Jesús para que vayan a Egipto. Y cuando ya fueron allá y cuando Herodes muere, ahora dice, Herodes ha muerto, puedes volver. El mismo Jesús llegó a convertirse en el resto, en ese grupo pequeño, en este caso de niños, que no murió. Se le conoce como el remanente. Y podíamos seguir con los ejemplos. El mismo Jesús habló de dos puertas, la puerta ancha y la puerta angosta. Y él dijo, y por la puerta angosta pocos son los que entran, pero es la puerta que lleva a vida, mientras que la otra puerta lleva a la muerte. En Apocalipsis es bien interesante, porque allí se habla del remanente del Señor para el tiempo del fin, del remanente de Dios para el tiempo del fin. En Apocalipsis 12, 17 se habla del remanente, y es lo que vamos a tratar en la próxima reunión. Las características del remanente del tiempo del fin. Por ahora, cerremos con lo siguiente. A través de la historia de la raza humana ha habido apostasías exageradas, catástrofes, situaciones difíciles, donde se puede creer que no hay fieles a Dios. Pero en cada una de esas etapas de la historia ha quedado, ha estado un resto, un poco, pero se ha mantenido fiel. Se llama el remanente de Dios. Y ahora tú y yo somos invitados a unirnos, a perseverar, a invitar a otros para que se unan al remanente del Señor. El remanente del Señor es aquel grupo de personas que se mantienen fieles a la palabra de Dios, guardan los mandamientos de Dios, hacen de la Biblia su norma de fe y de práctica, adoran al Dios vivo, al Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese remanente se mantiene fiel a la palabra del Señor, aún cuando haya burla, cuando haya persecución, aún cuando haya amenaza de muerte, porque los que han comprendido que son parte del pueblo del Señor se mantendrán fieles, si es necesario, hasta morir, pero morir en la verdad de Cristo Jesús, en la verdad de la palabra del Señor. ¿Quieres que oremos para seguir perseverando en este pueblo del Señor? Oremos.
Padre, gracias porque siempre ha habido un remanente. Rogamos, Señor, que ese remanente pueda hacer también su papel de predicar a otros para que el pueblo sea más grande. Rogamos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.